Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a revisar hoy 2 lecciones más de las 12 lecciones de evangelización mundial. Y estas lecciones son un muy buen material para poder llevar una secuencia más clara de lo que es el evangelio que está en la Biblia. Y por eso estamos volviendo a compartirlas. Y hoy nos toca la lección número 5 y la lección número 6. Amén. La número 5 trata de Mesías Cristo. Y vamos a caminar en esta lección número 5. Y luego avanzaremos rápidamente sobre la lección número 6 para conocer la vida de Jesús. Entonces quiero ir al primer punto del tema número 5. El hombre necesita a Cristo, absolutamente. Diga conmigo, absolutamente. ¿Cómo es que el ser humano necesita a Cristo? Absolutamente. No es que lo necesite a medias. No es que lo necesite el domingo. No es que lo necesite solamente el día de oración. No es que el ser humano necesite a Cristo solo en los problemas. Es que el ser humano necesita a Cristo todos los días de su vida. Por eso necesitamos que el evangelio entre todos los días a nuestra vida. Amén. Así que por favor tenga claro este primer punto. El ser humano tiene un problema fundamental. El ser humano tiene un problema muy grande, un problema muy profundo. Es el problema espiritual. Y este problema tiene 3 raíces: Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Esto se explica en Génesis capítulo 3. Y este es el problema espiritual, que tiene 3 raíces: Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Y entonces, como consecuencia de este problema espiritual, Satanás controla la vida del ser humano. El pecado está en la vida del ser humano. Y la separación entre el hombre y Dios sigue siendo algo que termina afectando toda la vida de las personas. Como consecuencia de este problema espiritual, el ser humano está en un estado de muerte. Está separado de Dios. Y aunque vaya a la iglesia, si no se resuelve este problema espiritual, el ser humano está muerto espiritualmente. Génesis 3, del verso 16 al 24, usted puede encontrar todas las maldiciones que le vinieron al ser humano después de que quedó separado de Dios. El ser humano empezó a recibir todas las maldiciones. Y están desde el versículo 16 hasta el versículo 24 de Génesis 3. Usted va a encontrar todas estas maldiciones. El problema de la familia, el problema del matrimonio, el problema del dolor, el problema de los hijos, el problema de la economía, el problema de la enfermedad, el problema del ambiente, el problema económico, el problema de todo lo que el ser humano hasta el día de hoy tiene. Pero es que el ser humano está en un estado de maldición. Y como resultado de ese estado de maldición, le vienen todos los demás problemas a la vida. Pero lo más grave es que el ser humano, el hombre, la mujer, por sí mismo, no puede solucionar ninguno de estos 3 puntos. El ser humano, aunque se esfuerce mucho, aunque tenga una religión, en realidad no puede resolver el problema de Satanás. Siempre lo digo de manera jocosa. A mí me da risa cómo la iglesia ora tanto y ata a Satanás y lo amarra, y en la tarde el ingrato ya está suelto otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Digo yo, ¿por qué la iglesia ora tanto y amarra a Satanás, pero ese se suelta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ser humano no puede resolver este problema espiritual? El hombre, el ser humano, haga lo que haga, no puede resolver este problema espiritual. No puede derrotar a Satanás. Aunque quiera dejar de pecar, sigue pecando.
Aunque quiera estar con Dios, sigue separado de Dios. Es que este problema espiritual requiere de alguien santo, de alguien puro, de alguien que pueda venir y solucione este problema. Alguien que lo pueda solucionar absolutamente, porque el ser humano no lo puede solucionar ni medianamente. Por eso es que es necesario que viniera el Mesías, el Cristo, porque el ser humano no puede resolver el problema espiritual. Entonces se requiere de alguien que venga a resolver este problema absolutamente, que lo termine de una vez, porque el ser humano no puede resolverlo. Por eso es que el ser humano solo puede resolver el problema espiritual cuando tiene a Jesús como el Cristo de su vida. Porque solo Él resuelve absolutamente el problema del ser humano. Amén. De esto trata el primer punto de la lección 5. El segundo punto es el significado del nombre Mesías o Cristo. Mesías o Cristo. Y esta es una expresión que se refiere a los oficios de el que tenía que venir, el que había Dios prometido tenía que cumplir ciertos oficios. En el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo Testamento, usted va a encontrar la expresión Mesías. Eso está en el idioma hebreo. Pero ¿qué significa la expresión Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? Si lo traducimos al español, lo que significa es ungido. Ungido. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos la expresión Cristos. Y está en el idioma griego, porque el Nuevo Testamento se escribió principalmente en el griego koiné de esa época. ¿Y qué significa Cristo? Traducido al español, también significa ungido. Así que Mesías y Cristo, ¿qué significa? Ungido. Entonces, cuando tradujeron la Biblia al español, debieron haber colocado Jesús ungido. Pero nos pusieron Mesías, nos pusieron Cristo. Pero lo que significa es que Jesús es el ungido de Dios, es el Mesías, es el Cristo. ¿Será esto una herejía? ¿Será esto algo que la Biblia no enseñe? ¿Será esto algo que nos haga ver como algo raro a nosotros que decimos que Jesús es el Cristo? Es que la Biblia nos dice que el Mesías, el Cristo, es el ungido de Dios. Así que ahora usted ya sabe que Cristo y Mesías significa el ungido. ¿Y por qué el ungido? ¿Qué significa eso? En realidad, nosotros repetimos que Jesús es el Cristo, pero ¿de verdad hemos entendido ya el significado del Mesías Cristo? ¿Hemos entendido ya qué significa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido? ¿Será que ya lo entendimos? Y si ya lo logramos entender, ¿será que de verdad ya lo creemos? ¿Qué significa que Él es el Cristo? ¿Qué significa que Jesús es el Mesías, el Cristo? Significa que Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero sacerdote. Y Él es el verdadero profeta. Estos eran los tres oficios que se ungían en la antigüedad. El Rey, el sacerdote y el profeta. ¿Y por qué estos oficios? ¿Por qué no se ungía al panadero? O al que jalaba los carros. ¿Por qué no se ungía a esa persona? ¿Por qué solo el Rey, al sacerdote y al profeta? Es que esto tiene que ver con los oficios de aquel que sería el Mesías, el Cristo. ¿Qué significa Mesías Cristo entonces? ¿Qué significa para mí eso de Mesías Cristo? ¿O es que es solo porque lo repiten en la iglesia, yo también voy a repetir que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, que es el ungido? ¿O qué significa para mi vida? Es que Él es el verdadero Rey que resuelve el problema de Satanás. Amén. Entonces, si Él es el verdadero Rey para mi vida, si Él es el Mesías, si Él es el Cristo, quiere decir que Satanás ya no me gobierna, que Satanás ya no me agobia, que Satanás ya no me hace estar temblando. O todavía, cuando le vienen problemas a usted, ¿qué le pasa? ¿Es Jesús el Mesías Cristo? ¿O no?
Porque muchos creyentes dicen, sí, Jesús es el Cristo, pero cuando viene el problema, es que no sé qué me pasa, es que necesito que me unjan, que oren por mí, que vengan a echar demonio, que... Entonces, ¿es Jesús el Cristo, Mesías o no? ¿Ya venció a Satanás o no? Amén. ¿Qué significa que Jesús es Mesías Cristo? Significa que Él es el verdadero Rey que resuelve el problema de Satanás. Significa que Él es el verdadero sacerdote que ya resolvió el problema del pecado. Que mi pecado fue resuelto, mi pecado pasado, mi pecado presente y aún aquellos pecados involuntarios que yo pueda cometer el día de mañana ya están clavados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿puedo ir a pecar, pastor? No estoy diciendo eso. Porque cuando hablo de esto, muchos se agarran y dicen, entonces podemos ir a pecar. No. Si estás pensando así, es porque Satanás está dirigiendo tu mente. No has entendido qué significa Mesías Cristo para tu vida. Es que Él es el verdadero profeta, que resuelve el problema de la separación entre Dios y el hombre. Jesús es el Cristo. Pero, ¿será que de verdad Dios ya está conmigo? ¿Será que Dios ya está contigo? ¿Será que Dios está en tu vida? ¿Será que de verdad Dios está en tu vida? Cuando todo va bien, parece que Dios está conmigo. Y cuando todo va mal, ¿será que Dios ya no está ahí? Él es el verdadero profeta que nos abrió un camino para que entremos a la presencia del lugar santísimo donde está nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces Él es el verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Eso significa que Él es el Cristo, aquel que resuelve el problema que viene como consecuencia de Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. El punto 3 de la lección 5 es que Dios prometió a este Mesías. Dios mismo dijo que Él iba a venir. En realidad son cerca de 308 profecías las que hay en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. Alrededor de 308 profecías acerca de ese Mesías Cristo que va a venir están escritas, están registradas en el Antiguo Testamento. Estas profecías hablan de algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo, cómo debe nacer el Mesías, en dónde debe nacer el Mesías, cómo debe padecer el Mesías, cómo debe morir el Mesías, cómo el Mesías será levantado a los 3 días, y cómo vendrá el Espíritu Santo después que Él sea levantado, y también cómo Él será levantado, pero volverá a venir. De esto hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos promete que absolutamente va a venir el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Así que todo el Antiguo Testamento es el anunciamiento de ese Rey, sacerdote y profeta que va a venir a resolver el problema de toda la humanidad. Pero hoy la iglesia no entiende el Antiguo Testamento. Y entonces cuando lee el Antiguo Testamento no encuentra el mensaje del Evangelio, no encuentra el Evangelio, no encuentra al Mesías, no encuentra a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está nublado por Satanás. Y entonces algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento es para Israel porque a mí no mucho me gusta. Nosotros no lo vamos a creer en el Nuevo Testamento. Y entonces somos nuevo testamentarios y descartamos el Antiguo Testamento. La Biblia es toda la Biblia y es el mismo mensaje que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay otro mensaje. Entonces tenemos que encontrar en el Antiguo Testamento al verdadero Rey. Es que se levantaron muchos sacerdotes y los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y hablan del sacerdocio en Israel. Y hablan de cómo Dios levantó incluso a una nación para que fueran sacerdotes. Ese era el anhelo de Dios. Pero ¿qué pasó con todos estos sacerdotes? Se extraviaron, se perdieron la palabra de Dios, perdieron el Evangelio. Entonces ningún sacerdote humano podía dar el culto correctamente a Dios. Ningún sacerdote humano podía adorar correctamente a Dios. Por eso se necesitaba al verdadero sacerdote. Los primeros 5 libros de la Biblia hablan del sacerdocio. Luego usted puede pasar a los libros que hablan de los reyes
y de la historia de Israel. Y se levantaron muchos reyes, y se levantaron jueces que gobernaban a Israel. Pero ninguno de ellos pudo verdaderamente adorar el nombre de Dios. Ninguno de ellos pudo verdaderamente obedecer el plan de Dios. Y todos los reyes fracasaron. Uno de ellos llegó a tener 700 concubinas y 300 esposas. Así de grave. Otro mandó a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Otros mataron a otros para ser reyes. Entonces la maldad de los reyes se refleja en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje entonces? Es que hace falta que venga un verdadero rey que resuelva el problema del pueblo de Dios. Amén. Y la última parte del Antiguo Testamento son los profetas. Los profetas, se levantaron profetas mayores y se levantaron profetas menores. Pero en realidad, aunque ellos dieron un mensaje, en algo fallaron al final. Muchos de ellos fallaron. Y fallaron de una o de otra manera, terminaron fallando. Y estos hombres, aunque daban el mensaje de Dios, fallaron en cumplir y obedecer lo que Dios decía. Así que, ¿cuál es el mensaje entonces del Antiguo Testamento? Es que se requiere que venga el verdadero profeta. Así que el Antiguo Testamento nos promete absolutamente que va a venir el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta para resolver el problema del ser humano. Dios fue quien prometió a este Mesías. Y en el Antiguo Testamento se promete que se va a solucionar el problema de Satanás en Génesis 3:15. Y vendrá la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Va a venir aquel que va a aplastar la cabeza de Satanás. Esta es la promesa desde Génesis 3:15. Pero no solamente esto. No solamente es que va a derrotar a Satanás, sino que también va a resolver el problema del pecado. Isaías 53, versos 5 y 6, dice que sobre él se cargó todo nuestro pecado. Así que él llevó todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades fueron cargadas sobre él. Entonces se iba a resolver el problema del pecado. Pero no solamente el problema de Satanás, no solamente el problema del pecado, sino que también se va a resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Isaías 7:14 dice que va a nacer un niño y nacerá de una virgen y lo van a llamar Emmanuel. Y que él, en realidad, resolverá el problema de la separación entre Dios y el hombre. Así que se resuelve el problema de Satanás, se resuelve el problema del pecado y se resuelve el problema de la separación. Pero no solamente eso, todo esto es el problema espiritual, pero no solamente se resuelve el problema espiritual. Quiero que te des cuenta de eso. No te estoy hablando solamente de que se resuelve tu problema espiritual, es que se promete también que todos los problemas de esta vida, todos los problemas que hoy tenemos, todos los problemas que hoy vive el ser humano, todos estos problemas serán solucionados cuando venga el Mesías, Cristo. ¿Y cómo será posible esto? ¿Será que se pueden resolver todos mis problemas? ¿Será que esto es posible? Si yo puedo creer que Jesús es el Mesías Cristo, se pueden resolver. La Biblia dice en Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, que ese que va a venir va a traer una respuesta a toda la humanidad. Va a venir y va a resolver todos los problemas que el ser humano no ha resuelto hasta el día de hoy. Esto era lo que el salmista sabía. Por eso escribió en el Salmo 23, versículo 1, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Si el Señor es mi pastor, lo tengo todo. Esta era la paz que podía tener el salmista cuando escribió este salmo. Y lo escribió en un momento que lo estaban persiguiendo. Pero él dice, si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar.
No lo estaba escribiendo en un momento que estaba comiendo un churrasco en un buen restaurante. No lo escribió en un momento, hermano, donde tenía todo a la orden, así como usted. No. Lo escribió en un momento en que lo habían sitiado y lo estaban persiguiendo y lo iban a matar. ¿Y él escribió eso? Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Entonces, el punto 4 del tema es que Israel anhelaba a este Mesías Cristo. Y lo anhelaba de todas maneras, de tal manera que era enseñada la llegada del Mesías. Y se le enseñaba a todos los hebreos. Se les decía incluso a los samaritanos que iba a venir el Mesías. Así era. De profundo este anhelo de Israel de esperar a este Mesías Cristo, que iba a resolver todos los problemas de Israel. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 25, encontramos la historia de la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. O sea, ya llevaba el número 6 y no estaba tranquila. No se había saciado. No había encontrado cómo llenar el vacío de su alma. Aquella mujer no es que era una mujer muy moral, muy buena en su aldea. Los sicarios, Ella era una mujer que incluso tenía que ir a determinado horario a sacar agua al pozo. ¿Se imagina usted que en la misma aldea viviesen las otras 5? Y con el que hoy estaba tampoco era. O sea, fácilmente se podían poner de acuerdo las 6 y acelerando. Así era esta mujer. Pero mire, Juan 4:25 se encuentra con el Mesías en el pozo y le dijo a la mujer: sé que viene el Mesías. Esta mujer sabe que viene el Mesías. Esta mujer sabe que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Cuando Él venga, se va a resolver el problema de Israel. Cuando Él venga, se va a arreglar todo. Esta era la esperanza de esta mujer. Y Jesús le dijo: el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En Juan capítulo 12, verso 12 al 13. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo y lo aclamaba a gritos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana, Hosana. Y le tiraban la rama y se inclinaban ante él para que él pasara en Jerusalén. Lo estaban reconociendo como el Rey de Israel. Es que Israel anhelaba la llegada de este rey, anhelaba la llegada de este profeta, anhelaba la llegada de este Mesías Cristo. Este es el Rey que esperamos. Hosana, Hosana al Rey de Israel. Así lo aclamaban, aunque una semana después no había ninguno de ellos. Pero así lo aclamaron. En Hechos 1:6, sus discípulos le preguntaron, por tanto los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en ese tiempo? Es que Israel, aunque anhelaba la llegada del Mesías Cristo, pensaba solamente políticamente. Pensaba solamente en este mundo. Pensaba que este Mesías Cristo iba a venir y que se iba a lanzar en armas y que iba a tomar una venganza contra Roma y que iba a liberar a Israel de Roma, y Roma entonces ya no podía capturar a Israel. Eso era lo que en la mente de los discípulos estaba. Y aunque Él les habló, aunque les dijo, en realidad en el momento de su crucifixión todos le habían abandonado. Porque aún aquellos que lo seguían estaban pensando en un Mesías terrenal. Israel, que es el pueblo de Dios, hasta el día de hoy no reconoce que Jesús es el Cristo.
aunque lo anhelan todavía y lo están esperando. Para usted y para mí ya vino hace 2000 años y resolvió todo en un madero, pero fue levantado y está a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por usted y por mí. Él es el Cristo, el que fue glorificado, el que está sentado a la diestra del Padre. Pero no solamente eso, sino que también el que va a venir, el que un día su señal aparecerá en el cielo. Y entonces dice que todo ojo le verá. Por eso estamos preparando la evangelización mundial, para preparar la venida de Cristo. Esta es la lección 5, Mesías Cristo. Así que voy a ir rápidamente a la lección 6. La lección 6 habla de la vida de Jesús. La vida de Jesús y cómo es que Él vivió acá en la tierra. La vida de Jesús, ¿cómo fue? El primer punto habla sobre las más de 300 profecías acerca del Mesías Cristo y la vida de Jesús. Es que en realidad se cumplieron verdaderamente las más de 300 profecías acerca del Mesías Cristo. Si revisamos, por ejemplo, algunas de ellas, son más de 300. Solo vamos a revisar algunas rápidamente. Génesis capítulo 22, versos 17 y 18. Está la promesa que le dieron a Abraham, la promesa del Evangelio. Según Gálatas capítulo 3, verso 9 al 11, habla de que este era el Evangelio. Y dice, Génesis 22, 17 y 18, de cierto, te bendeciré. Y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí le están dando la promesa a Abraham de que de su lomo se va a levantar el Mesías, el Cristo. En segundo libro de Samuel 7, 8 al 16 nos habla de David. Y como a David también le promete que de su lomo saldrá este mismo rey, este mismo sacerdote, este mismo profeta que va a gobernar sobre la tierra y lo va a hacer eternamente. Por eso es que la profecía en el Antiguo Testamento dice que este Mesías Cristo viene de una familia, viene de la descendencia de Abraham y de David. De ahí tendría que nacer. Mateo 1, versículo 1. Simiente de Abraham y de David. ¿Y por qué es que otra vez aparece aquí simiente de Abraham y de David? Es que la profecía decía eso y tenía que cumplirse. Libro de la genealogía de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí lo confirma, hijo de David, hijo de Abraham, tal y como lo decía el Antiguo Testamento. Decía de qué familia iba a nacer el Mesías. Y Jesús nació de la descendencia de David y de Abraham. Otra profecía está en Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando venga este que tendrá el dominio, el reinado, cuando venga este niño que nos es dado, este niño que nos es nacido, este hombre sobre su hombro, habrá todo el reinado y toda la autoridad cuando Él venga. Esa será la señal. Cuando la Virgen conciba, esa será la señal. Cuando sea dado a luz el hijo prometido, esa será la señal. Y lo van a llamar Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, tiene que nacer de una virgen. Y pensando en esto, Mateo 1, 20, 23. He aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo:
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. Este es el cumplimiento de la promesa de Isaías 7:14. Quiere decir que esta profecía también se cumplió. Se cumplió de la familia en que tenía que venir. Se cumplió de esa manera. Se cumplió que tenía que nacer de una mujer virgen. Pero también se cumplió el lugar donde la profecía decía que tenía que nacer el Cristo, el Mesías Cristo. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esta era la profecía. Es que Cristo no es alguien que aparece en el Nuevo Testamento. Jesús, como el Cristo, no es un hombre que vino y que se portó buena onda y que murió en una cruz. No. Jesús, como el Cristo, es Dios mismo, cuyos orígenes son desde la eternidad. Él es el Cristo. Él es el Cristo siempre. Es el Mesías, es el prometido, es el ungido de Dios. Sus orígenes son desde la eternidad. Y tenía que nacer humanamente en Belén. Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que ha nacido? En realidad se cumplió la familia de quién debía nacer, el lugar donde tenía que nacer. Cada una de las más de 300 profecías se cumplieron. Incluso hay profecías muy puntuales, muy específicas. Una de esas está en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Así que les dije: si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Esto es porque el Cristo tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. Y fue vendido por Judas. ¿Y cuánto le dieron a Judas? ¿Le dieron 29? No. ¿Le dieron 31? No. Es que la profecía decía que eran 30 monedas de plata. Y entonces, ¿cuántas monedas tenían que darle? 30 monedas. No 29 ni 31. Son cosas muy específicas, pero que se cumplieron en la vida de Jesús, el Mesías Cristo. Mateo 7:29. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él. O sea, hasta cosas muy, pero muy puntuales, muy específicas, se cumplieron. Debía morir en un madero. Deuteronomio 21, 22, 23 dice que si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte, y lo has colgado en un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche, sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminará la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Debía morir crucificado en un madero, maldito, como un maldito. Tenía que morir de esa manera, llevando toda la maldición de la raza humana. Dice Mateo 27, 35 al 37. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echando suerte y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea, se cumplió que tenía que morir en un madero. Todas las profecías se cumplieron en una sola persona, en Jesús, como el Cristo. Incluso el lugar donde lo iban a colocar, donde lo iban a enterrar, el lugar donde iban a poner su cadáver, y las personas que lo iban a rodear en sus últimos momentos, fueron profetizados en Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Eso se cumplió en Mateo 27, 57 al 60. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Es que fue enterrado en el sepulcro de un hombre rico, tal como dice Isaías. Hasta eso. O sea, Dios está diciéndole, no voy a dejar nada por lo cual ustedes puedan dudar que ese Jesús es el Cristo. Y se cumplieron todas estas profecías en Jesús, en la vida de Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de toda la Biblia. El salmista, en el Salmo 16, versículo 10, el salmista David, el rey David, dijo, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando de que este Cristo iba a ser levantado de la tumba y que su cuerpo no se iba a descomponer, que ese santo no vería corrupción como todos los hombres, sino que sería resucitado. Mateo 28, 5 al 7. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Así como dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Esta es la evangelización mundial. Díganle a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Jesús es el Cristo. He aquí va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. He aquí, se los he dicho. No se quedó en la tumba. Mahoma se quedó en la tumba. Gandhi se quedó en la tumba. Confucio se quedó en la tumba. Todos ellos se quedaron en la tumba. Pero él fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Así que se cumplió todo en la vida de Jesús. Verdaderamente se cumplieron las más de 300 profecías acerca del Mesías Cristo. El segundo punto del tema de esta lección 6 es el ministerio público de Jesús el Cristo. ¿Cómo fue este ministerio público? ¿Cómo es que Él lo hizo? Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando ¿en dónde? ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas, en los templos de ese tiempo. Los pastores hoy nos dicen, ¿y ustedes por qué no van a evangelizar a la calle? ¿Por qué no vienen a evangelizar a nosotros? ¿No? Es que no tienen el evangelio. ¿A dónde iba Jesús? A la sinagoga. Y no conocían ellos la ley, pues. No conocían el Antiguo Testamento. No estaban ahí los fariseos. No estaban ahí los rabinos. No estaban ahí los maestros de Israel. No estaban ahí los sabios de Israel. Y entonces, ¿por qué iba a los templos? Porque iba a la sinagoga. Recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, en los templos de ellos. Hoy nos toca lo mismo, ir a la sinagoga de ellos. Predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. Aquí no dice que predicaba acerca de la unción y que llevaba una túnica para compartir la unción. ¿Verdad que no? No dice que llevaba el agua ungida para ungir a todos los que llegaron. No dice que llevaba un aceite especial hecho conforme el Antiguo Testamento para echar fuera a los demonios y le ponía a tomar aceite a la gente. No llevaba nada de eso. Él llevaba solo una cosa y predicaba solo una cosa. Predicaba el evangelio del reino. Y cuando la gente creía el evangelio del reino, eran verdaderamente libres. Incluso los demonios se tenían que ir porque había llegado la luz a esa vida. Cuando llega el evangelio a una vida, aún los demonios tiemblan y salen corriendo.
porque cuando llega la luz del Evangelio genuinamente a un corazón, a una vida, a un espíritu, a un alma, a un cuerpo, hay sanidad, hay restauración, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces Jesús predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en medio del pueblo. ¿Y cómo lo hacía? A través de ayunos, a través de echarle aceite a la gente, a través de tirar en la unción, predicando el Evangelio del reino. ¿Cómo se van los demonios? Cuando llega el Evangelio del reino. Amén. Incluso en las sinagogas, donde él estaba, donde él llegaba, en algunas sinagogas se encontró gente endemoniada. La gente que llegaba a la sinagoga, muy religiosos, todos los días sábados estaban en la sinagoga. Vamos a oír al rabino hoy sábado. Pero estaban endemoniados. Y cuando él les presentó el Evangelio, uno de ellos se endemonió ahí. Y empezó a gritar, ¿qué tienes contra nosotros? 3 cosas en su ministerio público. Primero, enseñaba. Diga conmigo, enseñaba. Segundo, predicaba el Evangelio del reino. Y tercero, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Hoy la iglesia está de cabeza. Quieren sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y oran y ayunan y dan aceite y echan fuera demonios y quieren sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ni enseñan la verdad ni predican el Evangelio. Qué grave la situación de la iglesia de hoy. Y lo que Jesús hacía eran estas 3 cosas. Enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Que Él era el Cristo. ¿Y qué predicaba? El Evangelio del reino. ¿Para qué había venido Él? Y cuando Él enseñaba y predicaba, los enfermos eran sanados. El punto 3 de la lección 6 habla de la cruz y la resurrección. Y quiero explicar primero la cruz. Ya vimos que esta era una profecía del Antiguo Testamento, el madero en que debía morir. Y Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20, nos dice que Cristo abrió el camino para encontrarnos con Dios. ¿A través de qué? A través de la cruz. A través de la cruz. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Es que Él, en realidad, dio su cuerpo, dio su sangre en la cruz del Calvario para resolver el problema espiritual de toda la raza humana. El ser humano estaba separado de Dios. Para eso vino el Cristo, para convertirse en el verdadero profeta que abre el nuevo camino para que nosotros podamos entrar hasta la presencia de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la fe en Jesús como el Cristo. Si tan solamente nos aferramos a esa fe, en la obra de Jesús como el Cristo, podemos entrar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, que solucionó el problema del pecado con su sangre. No solamente abrió un camino nuevo, el cuerpo de Él fue rasgado, el velo se rasgó y se abrió el camino nuevo. Pero a través de su sangre resolvió el problema del pecado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, no con otra sangre, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre.
y aseguró nuestra redención eterna. Es que Él llevó su propia sangre. No la llevó a alguna sinagoga judía. No llevó su sangre a alguna mega iglesia de este tiempo. No llevó su sangre a alguna catedral religiosa. No llevó su sangre a una montaña, la montaña más alta del mundo o la montaña más bella del mundo. No llevó su sangre a ninguno de esos lugares. Es que llevó su propia sangre al cielo, al tabernáculo eterno. Y ahí está como testimonio la sangre de Cristo. Y por medio de esa sangre nos compró redención eterna. Entonces, en la cruz se abrió el camino nuevo a través del cuerpo de Cristo y se resolvió el problema del pecado a través de la sangre de Cristo. Es a través de la sangre que podemos entrar hasta el lugar santísimo. Es a través de la sangre, no a través del ayuno, no a través ni siquiera de la oración, no a través del esfuerzo humano. No es la oración la que te lleva a la presencia de Dios como te han enseñado. No, es la sangre de Cristo la que tiene poder. Por medio de su sangre podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Cuál sangre? La que se presentó en el tabernáculo eterno. Por medio de esa sangre es que ahora yo puedo entrar a donde está mi Padre Celestial. Esto pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la resurrección? En Romanos 1:4 es que en la resurrección Él resolvió el problema de la muerte y de Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y los venció. Por eso dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Fue derrotada. Romanos 1:4 quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús Cristo, nuestro Señor. Así que en la resurrección se resolvió el problema de Satanás y de la muerte. Por eso Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque el mismo poder que operó en Cristo en la resurrección a través del Espíritu Santo es el mismo poder que opera ahora en nosotros a través de la resurrección de Cristo. Por eso, aunque un día tengamos que morir físicamente, no nos quedaremos ahí, sino que también un día seremos levantados, así como Él también fue levantado. Es el mismo poder de la resurrección que operó en el Hijo de Dios, es el mismo poder que opera en nosotros. Así que en la cruz y la resurrección se completó la obra del Cristo, total y absolutamente. No se necesita agregarle nada más. No se necesita añadirle nada más. Nada. Es que en la cruz y en la resurrección se resolvió absolutamente todo. Jesús testificó con su vida misma que Él es el Cristo. En Juan 5:39 les dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras, el Antiguo Testamento, las Escrituras, ¿qué dice? Me señalan a mí. Amén. Entonces, esta es la vida de Jesús. Y en esa vida terrenal se cumplieron las más de 300 profecías. Este es el ministerio público de Jesús. Y en su ministerio público le enseñaba, predicaba y sanaba. Y luego murió en la cruz y resucitó de los muertos. Así que completó
toda la obra del Mesías Cristo. Por eso creemos y decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bendigo su vida y vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias porque nos has dado, Señor, la buena noticia. Nos has dado la revelación de Jesús como el Cristo. Señor, gracias. Porque sabemos que no solamente se resolvió el problema espiritual, sino que también se resolvieron todos los demás problemas de esta vida. Y aunque a veces nos parezcan muy grandes o muy difíciles, tú sigues siendo el más grande y el todopoderoso en medio de ello. Padre, te bendecimos porque nos has revelado tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu siga abriendo nuestros oídos y que podamos seguir oyendo como los discípulos oyen, Señor, y que podamos crecer en nuestra fe sin menguar en ella. Señor, que podamos tener fe para poder creer, Señor del cielo, y podamos tener revelación para poder conocer cada día lo que significa que Jesús es el Cristo para nosotros. Gracias te damos, Señor. Invoco tu nombre sobre la vida de tu pueblo esta noche, con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén.